El sector del cannabis español ha movido en 2025 una cifra que va a cambiar por completo cómo es esta industria. Canamonitor presentó este informe en exclusiva hace unas semanas a nuestra comunidad pro y hoy te traemos los highlights que necesitas conocer. Porque lo que vas a ver hoy no son cálculos ni estimaciones, son los datos reales de la industria. Así que vamos con ello. Bueno, pues estamos aquí con Arnau y con Guillem de Canamonitor, muy buenos compañeros, para presentarnos en exclusiva el informe de mercado del cannabis España 2025. Contadnos, ¿qué está pasando por aquí? Bueno, pues un placer, Alex y John, por tenernos una semana más. Ya van, bueno, un mes más, ya van tres. Además, hoy muy especial por presentaros datos bastante novedosos, fruto de una investigación de más de un año de Canamonitor, en la que cubrimos todos los aspectos del sector del cannabis en España, pero una sección también muy importante respecto al cáñamo y al CBD, donde incluimos pues datos que no se habían visto antes, tanto oficiales como elaborados por nosotros. Entonces esperamos que sirva al sector tanto desde la perspectiva estratégica de qué movimientos tienen que hacer las marcas y los operadores para posicionarse en un mercado que está en constante evolución, como desde luego desde el lado regulatorio y político, porque lo de España ha sido un escándalo desde hace años y sigue siéndolo todavía hoy, ¿no? Entonces hay maneras de avanzar en ese sentido y pasan por presentarle al regulador que lo que ha hecho hasta el momento ha sido un desastre y no ha ayudado a nadie, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo del informe, que sirva a todos los actores del ecosistema. Además, se financia con el patrocinio de las empresas del sector, a las que agradecemos, por supuesto, el compromiso con la información independiente. Y con esas vamos. Además, gracias a vosotros, porque así podremos también contrastar los datos y las informaciones con vuestro conocimiento, ya que lleváis también muchos años en este sector. Así que gracias por tenernos. Adelante, no, gracias a vosotros, joder, Nosotros. cualquier acción que se pueda tomar también hacia la regulación, nosotros encantados también de impulsarla con la comunidad. Qué bien. Pues entonces es la edición de este año, es la segunda que hacemos. La primera la lanzamos en 2024 y presentamos en esta la actualización de un gran nombre de indicadores, como se hacía con el apoyo de una decena de empresas de la industria, tanto medicinal como CBD. Y a nivel de grandes conclusiones macro del estudio, diría que el Real Decreto que se ha aprobado hace un mes en España, el Real Decreto 903/2025, regulando el cannabis medicinal, es muy limitado, incluso en lo que respecta al acceso medicinal. No es el decreto que más nos gustaría, preferiríamos una regulación integral, pero sin embargo hay que destacar que es el primer cambio de entidad en el marco legal sobre el cannabis que ocurre en España desde los años 60. Por lo tanto, tampoco hay que quitarle hierro al asunto, porque implica que se está abriendo, digamos, la posibilidad de hacer cambios al marco legal. Ya no es un tabú, ya es una cosa que la hemos hecho. Por lo tanto, esperamos que próximas reformas puedan tener mayor entidad y resolver muchos de los problemas que ha suscitado esa primera reforma tan limitada y conservadora en muchos sentidos, ¿no? Probablemente de las más restrictivas de Europa. Entonces, el potencial del cannabis en España. Hay 14 millones de personas que han probado alguna vez cannabis en España. Hay 5 millones de personas que lo han probado en el último año. Hay 4 millones de personas que hacen un uso ocasional y hay 1 millón de personas que usan cannabis de forma habitual. Y estimamos que 200 o 300.000 de ese millón de usuarios habituales serían principalmente medicinales, y entonces solamente por un tema compasivo pues ya es importante que se respete su uso y sus necesidades y que no se juegue sobre todo partidariamente con eso, como sí que se ha hecho en España, a diferencia de otros países donde se ha asumido que al menos los usos, digamos, compasivos, medicinales, etcétera, no son un tema eh, político digamos, de restricción a las drogas ni nada de eso, y incluso pues ha habido partidos de todo el espectro político que se han podido sumar a esa regulación, ¿no? En España no tenemos tanta suerte, aunque tenemos una opinión pública muy a favor de la legalización, no siempre se traslada en lo que los políticos venden. Pero bueno, también es nuestro trabajo, porque si tenemos, digamos, lo que falla en España no es la opinión pública, no es la industria, no es incluso el activismo o el lobbying que podamos hacer, sino sobre todo un tema, en mi opinión, institucional y de élites. Y por lo tanto, poder presionar en los sitios donde se toman las decisiones a nivel político, pero también a nivel administrativo,
es la clave para avanzar. Entonces, el sector en su vertiente puramente legal, ni siquiera contamos las asociaciones, vemos que en España tiene en torno a 7.000 empleados, de los cuales aproximadamente la mitad estarían en el retail y otros en el resto de la cadena de valor. Y estamos hablando de prácticamente 600 empresas establecidas y consolidadas en el sector, por lo tanto es innegable su entidad propia, que no es una cosa emergente ni nueva. De hecho, hace 20 años que hay empresas de cannabis legal en España y cada vez ha habido más. Y entre todas juntan más de 500 millones de euros de ingresos cada año, lo cual es significativo, aunque en contraste con un valor del mercado ilícito que se está acercando a los 3.000 millones, no deja de ser una parte muy pequeña. Un 15% del mercado en España sería lo que consideramos legal, incluyendo insumos agrícolas, incluyendo CBD, incluyendo medicinal. El 85% son ventas ilícitas y ni siquiera estamos contando la exportación, que como sabemos también España es un sitio de mucha producción para venta en Holanda, en Alemania, en Francia y en el resto de países de Europa. Además, todas esas empresas han hecho inversiones, tienen activos valorados en 400 millones de euros, lo cual demuestra también, desde ese punto de vista, no se trata simplemente de un sector que se dedica a importar para vender, como sí que es el caso muy claramente, por ejemplo, en el caso del segmento del CBD, pero si lo tomamos en conjunto sí que hay grandes inversiones en infraestructuras, tanto de producción, invernaderos, etcétera, etcétera, como también, por supuesto, distribución, puntos de venta, etcétera. Por lo tanto, se trata de una industria bastante sólida, todavía emergente, todavía muy limitada en lo que serían sus posibilidades, pero sin duda ya de una entidad que el regulador no puede simplemente ignorarla, ¿no? Entonces, estamos también agradecidos de tener como principal patrocinadora Canactiva, que es la empresa que ha salido en el estudio como la mayor empresa de CBD en el mercado de España, que luego lo veremos. Entonces es por supuesto un placer para nosotros. Esos son los datos que os comentaba respecto a la evolución del mercado legal y cómo contrasta con el mercado ilícito. Vemos que, por ejemplo, durante la pandemia supuso un gran auge del mercado del cannabis, no fue solamente en España, fue una tendencia bastante internacional, pero en el caso de España se concretizó también en buena parte con el autocultivo, porque, como pasó con literalmente todos los sectores que venden productos para el hogar, la gente estaba más en su casa y por lo tanto hacía más cosas en casa, incluyendo el autocultivo. Sin embargo, vemos que después de la pandemia, lo que son las ventas del sector de grow shops han vuelto a la dinámica histórica después de ese auge, que eso también es una tendencia que ha pasado ya otras veces, por ejemplo, 2010-2012 o 2001-2003, fueron otros momentos en que hubo cierto auge del sector de los grow shops en España y, en mi opinión, es probable que incluso con el tema del CBD pase lo mismo. Ahora estamos como en el reflujo del auge de también 2021-2022 de la pandemia, con precios más bajos, por ejemplo. Sin embargo, como idea apuntar, que no solamente afecta a España, pero en términos de la demanda y la oferta a nivel internacional, acabamos de tener una cosecha ahora mismo y, sin embargo, ya está habiendo, parece, cierta escasez de producto a nivel B2B en Europa. Por lo tanto, eso, en mi opinión, lo que indica, porque, por supuesto, ha habido muchos límites a la producción española, límites a la producción italiana, los franceses tienen obstáculos burocráticos que enfrentar, los suizos y los checos están más pendientes del mercado de THC ahora mismo, tanto en su mercado local como para exportación a Alemania. Por lo tanto, digamos, hay un cierto cuello de botella en la producción de CBD que lleva un auge a los precios y que, vamos a ver, va a poner retos a algunas marcas, pero quizás para otras pueden hacer de eso una oportunidad, o incluso puede que veamos, como ha pasado en otros mercados más maduros, por ejemplo Canadá, un repunte de los precios que arrastre nuevamente al sector en dirección a la profitability, a los beneficios, básicamente. Entonces, también en cuanto a los empleos del sector, vemos que se reparten geográficamente, principalmente en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia, y sobre todo también en lo que sería el arco mediterráneo, zonas como Málaga o Granada han sido también áreas importantes de desarrollo del sector en España, en lo que respecta a todo el sector legal, no solo al CBD. Entonces,
lo que os quería enseñar también respecto a la regulación, por no entrar mucho hoy en el tema del mercado medicinal o de las asociaciones, es el tema de la Sí. regulación. Sí, dime, No, que Alex. tendrán en la descripción de todos modos ahí el enlace para poder descargar el informe completo, por supuesto. Claro, claro, os lo agradezco. Entonces, así como un poco la línea del estudio ha sido hacer un análisis pragmático de cómo se podría solventar el actual freno regulatorio en España, básicamente. Y lo que vemos es que obviamente querríamos una legalización integral como lo que propusieron algunos partidos de izquierdas hace unos años, o incluso una ley del cáñamo que normalizara la situación específica del CBD, como se ha hecho, por ejemplo, en República Checa o en su momento, incluso podrías decir en Italia, ¿no? Existen esas opciones. Incluso existe la opción de la regulación negativa al estilo francés en 2021, aunque es un poco más provisional, que simplemente fuera que alguna autoridad competente, como podría ser el Tribunal Supremo o la Agencia del Medicamento o el Gobierno incluso a través de un decreto, dejar explícito que el CBD sin propiedades narcóticas no es un estupefaciente, por lo tanto, solventando de algún modo la situación de inseguridad jurídica del sector, pero una opción emergente que ha sido utilizada en algunos países europeos, pues notablemente Suiza en su momento, Bélgica, y ahora en el último año fue Austria, y recientemente se ha empezado a proponer en Francia, es el tema de utilizar la legislación del tabaco para regular el CBD. Eso puede generar algunas dudas, digamos, desde un punto de vista monopolista, de decir por qué tienen que limitarse las ventas a los estancos, ¿no? Por ejemplo, que es verdad que ha sido utilizado ese fin en mercados como, por ejemplo, en Austria, ¿no? Sin embargo, eso no es una necesidad de regularlo por el canal del tabaco. Las hierbas para fumar o los vapeadores no solo se venden en los estancos, se venden también en tienda especializada y a través del canal online. Básicamente, la ventaja de este modo es que ya hay un anteproyecto de ley del tabaco que presentó el gobierno en septiembre, se va a ir regulando durante 2026, si no hay elecciones antes o alguna cosa de estas que también podría pasar. Entonces, podría ser una enmienda facilísima para colocar la regulación del CBD inhalable dentro de los productos vegetales para fumar y, por lo tanto, garantizar casi automáticamente la legitimidad del sector al reconocerlo como un producto regulado. Otra Esto, cosa sería que el regulador podría aprovechar para ponerle un impuesto, como en Francia le están proponiendo un 26% de impuesto, cosa que no queremos, por supuesto, o también para limitar los canales de acceso, por ejemplo, solo a los estancos, o por ejemplo, como en Bélgica, que es verdad que se ha vendido bastante desde online, incluso desde España, de hecho, pero en principio no están reguladas las ventas online en Bélgica. Pues en España querríamos el modelo más amplio, pero en cualquier caso pensamos que la oportunidad más fácil para no, sin tener que cambiar el marco legal de manera significativa o hacer proyectos ad hoc, sería incluirlo en el marco de la ley del tabaco. No sé qué pensáis vosotros. sí, la verdad que me parece algo muy interesante. No sé si sabes, Arnau, que cuando hubo la propuesta del Real Decreto del cannabis medicinal, presentamos apelaciones junto a Brochambeert y conseguimos quitar el tema este de que, bueno, de que toda flor, ¿no? Es considerada droga. Entonces, aquí sería parecido. Podríamos juntarnos empresas, financiar a través de un gabinete de abogados y meter ahí un poco la patita, intentar meter ahí el CBD como producto para fumar. Yo creo que van a haber iniciativas en este sentido, casi seguro, como casi siempre en este sector, algo fragmentarias posiblemente, quizás no va a haber un frente único, vamos a ver. Pero sí, eso es una opción bastante clara y relativamente sencilla porque tenemos ejemplos europeos y desde el punto de vista del gobierno al final no es algo especialmente complicado ni a nivel político ni a nivel regulatorio legal, digamos. Vale, pues queda apuntado, oye, para ir moviendo eso. Muchas gracias, Arnau, por el consejo. Claro. Entonces, voy a pasar de largo toda la sección medicinal donde detallamos pues bastantes datos oficiales de cómo se ha ido desarrollando el mercado y vamos a ir directamente al análisis del mercado del CBD, empezando por, digamos, la treintena de marcas que hemos identificado en base al resto de indicadores que os mostraremos luego que dominan el sector del CBD en España. Y lo que vemos es que hay modelos bastante distintos en cómo lo aproximan. Entonces los hemos dividido en cuatro categorías, se podrían hacer más también. Una que sería de head shop, que son operadores normalmente en áreas turísticas, principalmente retail, y que su foco históricamente había sido la venta de parafernalia,
de objetos para fumar o de camisetas, este tipo de cosas, ¿no? Pero con los últimos años se han como sumado también a la moda del CBD y ahora normalmente casi todos los head shops tienen productos de CBD en su interior, cosa que no era el caso hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Y esos destacarían, son principalmente marcas extranjeras al estilo de Cannabis Store Amsterdam o de Cannabis Shop, por ejemplo, o también hay, por ejemplo, Legalize en Barcelona, que creo que también es propiedad de extranjeros. Luego tendríamos lo que serían las marcas de CBD mainstream, digamos, aunque sí que hay un foco bastante... La mayoría de estas marcas tienden más a centrarse en el CBD inhalable, a lo que serían flores, resinas, vapeadores, etcétera, pero son multiformato en el sentido de que también suelen comercializar aceites, cosméticos, etcétera, etcétera, y digamos corresponden al canal especializado, sean en tienda online, sea en tienda física o incluso con otro tipo de tiendas, pero con marcas especializadas de CBD, de las que vemos que hay al menos una veintena que son significativas en el mercado español. Luego tendríamos las empresas que hemos definido como de cáñamo y terpenos, que no, digamos, incluyen, por ejemplo, Cali Terpenes o, por ejemplo, Canagin, que es una bebida con extracto de cáñamo, es decir, productos que contienen cáñamo pero no contienen cannabinoides, sería como la definición de la categoría. Y finalmente tenemos también un segmento de marcas especializadas en el canal farmacia, que principalmente comercializan cosméticos, aunque luego, como sabemos, a través de cosméticos para la flora bucal o lo que sea, pues también se pueden comercializar para uso oral al final, aunque la situación regulatoria solo los reconoce como cosmético ahora mismo. Y en cuanto a su distribución territorial, también es interesante compararlo con el mapa que veíamos antes del sector en su conjunto. Vemos que en el sector del CBD está más concentrado, al menos en el mercado B2B, en lo que serían grandes zonas urbanas, principalmente Barcelona, que concentra casi la mitad de las inversiones, y también Madrid o alguna otra zona como Málaga, por ejemplo, Granada, son otras áreas. Sin embargo, sí que, como veremos luego, observamos una tendencia a la desurbanización de algún modo y que las tiendas también están entrando a zonas más suburbanas, eh, quizás no completamente rurales, pero sí que se está abriendo el mercado a ciudades algo más pequeñas, por ejemplo. Entonces, la evolución del sector, como os comentaba antes, vio un auge muy importante durante la pandemia. Notablemente 2021 es el año que capturamos que hubo más crecimiento de las ventas. Y luego los 2 últimos años que hemos recogido tenemos una tendencia más plana que se explicaría principalmente con 2 o 3 factores complementarios. Uno sería la caída de precios, que fuerza pues, una presión sobre los márgenes indudable en toda la cadena de valor. El segundo sería las ventas de empresas extranjeras en España, que en algunos casos han podido escalar sus actividades, sobre todo en el canal online, y vender directamente sin necesidad de tener una sociedad en España, enviando desde Francia, Italia, Suiza, etc. Y el tercer factor relacionado con este segundo, que sería las propias empresas españolas que han decidido implantarse en el extranjero y por lo tanto los ingresos de las cuales ya no tenemos, o no en su totalidad, registrados en los datos que manejamos en el mercado español. Entonces, estimamos aproximadamente que lo que sería un mercado que antes llamábamos inhalable podría ser alrededor de unas 30 toneladas al año en España y pues digamos una parte, obviamente las 30 no son producidas en España, son la inmensa mayoría son de importación, pero en cuanto es la venta, digamos, fiscalmente ha tenido lugar en España o fuera, pues es otra cuestión, digamos. Estamos perdiendo un dineral, con esto de no regular la planta. Entre las marcas que se van y los cultivos que estamos aprovechando. Ay, bueno. Pues sí, bastantes millones de euros se van. Otro de los patrocinadores que hemos tenido en este estudio ha sido Alex Salido, el CEO de B-Products, que es una marca de CBD basada en Granada, aunque ahora se ha implantado en República Checa y también en Colombia recientemente. Además es interesante porque cuenta cómo empezó intentando cultivar cáñamo industrial, los atropellos que había tanto desde el punto de vista de las autoridades como también de actores sin muchos escrúpulos en ese momento y cómo acabó dando el paso a crear una marca y olvidarse de la producción para poder seguir manteniendo la actividad.
y ahora incluso pues desplazando sus actividades de distribución a República Checa y el sourcing de producto, la producción a Colombia en los últimos meses. Por lo tanto, es un ejemplo que realmente se podría hacer extensivo a muchas otras empresas del sector que han tenido algún recorrido parecido, similar, que han intentado producir o integrar su cadena de valor en España, no les han dejado y han acabado llevándosela al extranjero. Básicamente ha sido una dinámica del último, desde 2021 básicamente, se ha ido agudizando y creo yo que en el último par de años quizás incluso se ha acelerado al ver que no había visos de clarificación regulatoria. No sé cómo lo veis vosotros esto, chicos. Yo justo te iba a preguntar por el año, porque recuerdo nosotros en 2020 también hicimos un cultivo de cáñamo industrial y recuerdo que en ese momento tampoco, o sea, desde las autoridades no había esa distinción que ya se puso en 2021 del tipo de cultivo, ¿no? Que hablábamos el último día, de cómo se planta uno y cómo se planta otro. Y sí, la verdad que lo que comentaba Alex, que es que se está yendo todo a pique porque al final si no te dejan producir aquí o todo lo tienes que importar, ¿no? Pues no sale rentable. Sí, sí, hemos visto, ya te digo, además de Products, que como dices, son muchísimas las marcas. Todas las grandes marcas que pueden se van. Y los que no, pues somos los pequeños, digamos, autónomos que estamos ahí luchando pues los vemos ahogados. No solamente por la presión que ya tienen los autónomos como tal, sino además por la presión extra que requiere este sector. Así que está siendo complicado. Uh-huh, uh-huh. Pues este gráfico muestra bastante la evolución del sector en cuanto a la producción de cáñamo declarada. Son datos del Ministerio de Agricultura, no son datos perfectos porque conocemos de ejemplos que no constan en los datos, pero al menos muestran a efectos de las subvenciones de la política agrícola común, notablemente, y a efectos, digamos, de contabilidad nacional, pues que estamos hablando del 91% de la caída en la producción de cáñamo entre el 2020 y el 2024. Y además se ve claramente la decisión de la Fiscalía, que fue en julio del 21, respecto a los cultivos de cáñamo industrial. Vemos, porque ¿cuál es el tema? También hubo un boom internacional de la producción en 2019, 2020, ¿no? Porque fue cuando Estados Unidos aprobó el Farm Bill, Italia había aprobado el suyo, etcétera. Entonces es normal que hubiera un reflujo, por ejemplo, en 2021, porque lo hubo en muchos otros sitios, pero sí que en el caso concreto de España, la caída, sobre todo en el 2022, en mi opinión, se explica principalmente por ese criterio de la Fiscalía Antidroga respecto a los cultivos de cáñamo industrial, que han conllevado la práctica desaparición de los mismos, excepto algunas parcelas que podríamos denominar casi experimentales, digamos que eventualmente podrían crecer, por supuesto, por eso las hacen, pero que no tienen un destino comercial clarísimo porque a nivel, por ejemplo, de economías de escala y todo eso, pues No es rentable. no da, claro. Y si lo vemos los mismos datos en distribución geográfica entre el 2020 y el 2024, vemos que en toda la zona sureste de España en el 20 se estaba configurando un cierto polo de producción y si os acordáis, esa gran detención en Cuatretonda, en Valencia, del 2021, de 30 toneladas y tal, eso era como el centro de procesado, no de todo, pero de mucha de esa producción de toda esa zona, ¿no? Que ya estaban empezando pues, a tener economías de escala y a poder invertir en infraestructura, que todo el mundo coincide que es siempre el cuello de botella, incluso lo que respecta al cáñamo industrial, temas como el decorticado y todo eso, valen mucho dinero, no se lo puede permitir un solo agricultor, hace falta juntar otros, ¿no? Entonces se está desarrollando un sector en España que tenía potencial y como vemos en 2024 pues queda prácticamente reducido a algunos cultivos experimentales, pues mira, notablemente en Extremadura, que hay algunos proyectos con apoyo europeo de CETAEX y todo eso, y alguno más, ¿no? Sí que es verdad notar que, por ejemplo, conocemos de cultivos que hubo el año pasado y también este año, por ejemplo, en Mallorca o en Almería, que no constan en los datos oficiales, pero que, por lo tanto, también a veces las consejerías de agricultura de las autonomías dan datos que son algo distintos, por lo tanto, no hay que tomárselo a pies juntillas, pero sí que muestra una clara extinción del sector en España. Es una pena el mapa de arriba. O sea, la caída es bárbara. Da mucha pena. También leí un artículo, ¿no? Que había en Cataluña también bajó a cero
los cultivos de cáñamo? O sea, cuando tenían bastantes hace unos años. No sé. Correcto. Cataluña, ves, pero los datos de la consejería son distintos a los de porque tampoco se refieren a lo mismo. En principio, el ministerio vendría a decir producción cosechada, más o menos. No es un poco más complejo, pero sería eso. Y en cambio, en Cataluña era más como autorizada, pero igualmente daban 60 hectáreas en Cataluña, si no me equivoco, y algunas se cosechó seguramente. Por lo tanto, solo hay 6 en 2020 y decían que había 60, ¿no? Entonces, los datos, también hay un problema de gobernanza de datos, yo creo, bastante claro, que se ven mucho en la administración española, también en el lado medicinal, por ejemplo, de que no hay mucha seguridad jurídica, también desde el punto de vista que los criterios no están claros de antemano, las administraciones los desarrollan casi de manera ad hoc, pueden ir cambiando los criterios también con el paso del tiempo y genera un entorno al final donde no está muy claro lo que se permite y cómo se permite y todo eso, pues que no es muy estimulante para la inversión. Entonces, lo que os comentaba antes respecto al crecimiento de las empresas en la pandemia se refleja bastante claro en este gráfico de empresas especializadas por año de creación. Vemos que, claro, las primeras variedades dominantes en CBD se descubren en 2008, 2010, si no me equivoco, y vemos que han ido, digamos que marcas especializadas en CBD empezaron a surgir, sobre todo a partir de 2016, pero que el gran boom de marcas fue 2020, 2021 y un poco el 22 coincidiendo con la pandemia, ¿no? Ahora, como os digo, estamos como en el reflujo de eso y vamos a ver en los próximos años qué tendencia observamos. Y esta sería la plasmación de las empresas activas divididas por qué segmentan la cadena de valor ocupan, ¿no? Y vemos que sí que hay algunas empresas que manifiestan estar ocupadas en la producción, lo que sería genética y cultivo y fabricación, pero que claramente la parte de marcas es bastante dominante. Y de hecho, algunas de las que tenemos como fabricantes actúan también en la práctica mucho como marca, ¿no? Aunque puedan producir también para terceros, ¿no? Y en el caso de la genética y el cultivo vemos que ha quedado un landscape, un panorama pues bastante limitado en el número de empresas que al menos públicamente manifiestan estar activas en la producción de CBD. Sin embargo, de marcas, como os decía, pues más de 270 que hemos identificado. En cuanto a los ingresos de las marcas, como os comentaba antes, creemos que existen más de 200 marcas que tienen ingresos de más de 100.000 euros al año, pero sin embargo, empresas con más de 1 millón de euros de facturación, estamos hablando de una decena únicamente o media docena incluso. Por lo tanto, eso nos indica que el sector está bastante fragmentado y que buena parte de esa fragmentación son, pues, literalmente más de 200 empresas que están facturando entre 100.000 y 1 millón de euros al año, lo cual apunta a esa fragmentación, aunque sí que quizás algunos datos mostrarían una cierta consolidación. También es cierto que los datos que mostramos aquí, al solo tener en cuenta sociedades que presentan sus cuentas anuales en el registro mercantil, por ejemplo, las redes de franquicias o jugadores que están más distribuidos, porque dependen mucho de autónomos o de, ¿no?, pequeños comercios que normalmente cada uno puede ser una propia sociedad, pues no acaban siendo consolidados todo el volumen de negocio que mueven, ¿no? Por lo tanto, este gráfico infraindexa los jugadores, las grandes cadenas de retail, básicamente, y por eso vemos que los jugadores que destacan son sobre todo jugadores muy fuertes, sea en el canal online, como sería Canactiva y también JustBob, o jugadores que tienen distribución fuerte, algún tipo de canal especializado, como sería The B-Mind Lab en la farmacia, es el jugador especializado en CBD pero centrado en farmacia más grande de España, clarísimamente. O, por ejemplo, Plant of Life, que sería más en el segmento de head shop o, digamos, de derivados psicoactivos del cáñamo, este tipo de productos. Aunque también emergen algunas de las empresas que tienen más ramas de actividad, como por ejemplo Greenery 420, que se volvieron a establecer en España y que tienen tanto una red de tiendas como presencia online con su propia marca, digamos. Te iba a preguntar, Arnau, Plant of Life, el 23 no aparece, ¿no? O es que... El 23 no aparece, correcto.
¿Porque ¿Por se alguna fueron o...? razón? ¿No se saben los datos o no? ¿Por qué los datos no están? Eso puede ser porque se han desplazado a otro sitio, porque no han presentado las cuentas. Pueden haber varios factores. Porque las han presentado tarde, también podría ser. Ujú. Vale, veo que no me había fijado Green Motif y CBS ahí también. Correcto. Y lo que vemos en la evolución es que de algún modo algunas ganan, algunas pierden un poco, pero observamos, yo creo, lo mismo que la tendencia global que os mostraba antes, que es que sí hay ganadores y perdedores, pero una cierta estabilidad en lo que sería el nivel de ingresos en general, aunque seguramente en volúmenes la mayoría de empresas han crecido, pero también ahí hay diferentes estrategias. Algo que es interesante y que vemos en estudios más detallados es, digamos, el posicionamiento de marca en cuanto al precio medio de venta, por ejemplo, de la flor. Y ahí hay diferentes especializaciones. Por ejemplo, Canactiva, yo diría que está ligeramente tendiendo más al premium, aunque por supuesto también ha reducido su precio average de venta. Y en cambio otros, como por ejemplo Jazz Bob, sería más valor y precio algo más bajo. Por lo tanto, hay diferentes modelos de negocio ahí. Hay algunos que son puros distribuidores de marcas de terceros, como Green Motif, por ejemplo. Hay otros que son puros marcas online, como Profesor CBD o como Natural Sweet, por ejemplo, aunque también tiene su Gem Network, es distribuidor también. Entonces hay, digamos que no es, que hay una variedad de modelos básicamente de las empresas emergentes en España. Y como os digo, la cola es decir, los que vienen a partir del número 15, hay una cola larguísima de marcas con facturaciones medio pequeñas, normalmente diríamos entre 100.000 y 300.000 euros quizás sería la marca media de CBD en España o algo así, su facturación. También empujada por el hecho de que al final es comprar y vender, pero no requiere unas grandes inversiones en maquinaria o en infraestructura para participar de ese negocio. ¿Y de cara a futuro qué crees que va a ser más? ¿Que van a coger más peso las grandes o que iban a ir desapareciendo pequeñas? ¿O que van a seguir ahí manteniéndose o subiendo las pequeñas? Entre comillas. Yo creo que hay visos de algo de consolidación en los últimos años. Por ejemplo, lo hemos visto en el tema del retail físico. Ujú. En el tema de las ventas online es un poco más complejo, pero sí que cada vez más nosotros entendemos como, bueno, ahora luego os enseñaré el tema del retail online, pero básicamente hay menos tráfico exploratorio y más tráfico directo. Yo entiendo que algo más de fidelidad de marca, audiencia capturada, modelos de suscripción, newsletter que sirven de motor de las ventas, este tipo de prácticas de fidelización del consumidor, yo creo que van a ir ganando y tendrían que beneficiar a los jugadores más grandes. Pero eso no quiere decir que los pequeños no puedan, es decir, seguro que hay marcas que ahora ni conocemos que de aquí 10 años van a ser importantes. Estoy bastante seguro de ello. Pero sin embargo, en términos agregados, yo sí que creo que lo normal, sobre todo viendo los datos de creación de marcas, que ya no hay tantísimas nuevas marcas creándose, también porque Claro. a nivel de márgenes la bajada de precios hace que tengas que ser un actor mucho más serio y profesionalizado para que te pueda ir bien en el negocio, ¿no? Ya no es plan de simplemente empezar a vender a tu barrio, a tus amigos, y como estamos vendiéndola a 7 el gramo, pues hacemos dinero, ¿no? Es un poco más complicado. Yo creo que en el negocio en general nada tiende a ser más fácil, todo tiende a ser más difícil. Lo que cambia es que también estamos más preparados para hacer frente a esas dificultades. Por lo tanto, eso es lo que yo invitaría a la mayoría de marcas, que se centren en la profesionalización, apostar fuerte por sus apuestas. Pueden haber varios modelos, ¿no? Distintos, pero que se centren en convertirse en jugadores expertos en su terreno al final, que es como se gana al final. Porque, bueno, amateurismo está bien, puede haber todavía gente que tenga ideas buenas y las lance al mercado y se desarrollen, pero sí que pienso que vamos a tender más a la Profesionalización. profesionalización. Vale. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, era un poco la conclusión que llegaba, pero quería escucharte a ti en base a datos, pero sí, obviamente ha habido un boom de muchas marcas, muchas que tenían los mismos productos al final, que no era
no tenían un diferencial claro, ¿no? Entonces, pues o bien se diferencian y mejoran y ofrecen mejor servicio y mejor producto, o bien van a tender, yo creo que a desaparecer y las que más profesionalicen, pues mantenerse, ¿no? Y afianzarse. Sí, Totalmente. totalmente. Aquí también comentábamos el otro día que un montón de marcas han surgido de el hecho de tener, o sea, de crear una tienda y de ahí ha salido una marca, ¿no? Y obviamente, pues es mucho más rentable el canal B2B que el canal B2C cuando hablamos de volúmenes. Entonces, bueno, yo eso lo he visto como tendencia también. Luego lo que comentábamos que a partir del 2021 es, bueno, ahí era como el boom y han surgido un montón, pero han caído un montón. O sea, yo veo que, no sé qué te diría más, si caen o se abren. Realmente se abren todavía, pero llegará el punto que se dejarán de abrir y seguirán cayendo, en mi opinión. Y bueno, estamos viendo eso también, ¿no? Claro, sí. Y algo parecido podríamos decir en lo específico del retail físico y cómo se reparte. Es decir, vemos que entre el 24 y el 25 han abierto 50 tiendas en toda España, pero en realidad son seguramente, por decir algo, no tengo ese número concreto, pero un par de cientos las que se han abierto y 100 y pico que se han cerrado, digamos, ¿no? Hay una cierta rotación en las tiendas que también hay que considerar. Y en cuanto a su distribución geográfica, vemos que notablemente, nuevamente, pues Barcelona, Madrid y Valencia destacan bastante, pero también hay zonas, notablemente, yo diría, quizás más urbanas, más en el litoral y más jóvenes, por decirlo de algún modo, más turísticas también, quizás concentran el número mayor de apertura de tiendas y vemos en cambio que lo que se viene a denominar como España vaciada, por un tema obviamente demográfico, está más bajo, pero más allá de lo demográfico, yo diría que hay un cierto balance entre el sector del grow shop y el sector del CBD, porque ya la mayoría de los grow shops también tienen CBD. Muchas tiendas de CBD que están en zonas, digamos, donde hay más cultivo, que están tal, pues también ofrecen al final productos de cultivo, en muchos casos. Por lo tanto, casi que hay muchos modelos híbridos de tienda de grow shop CBD, y eso no tanto, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid, que es básicamente CBD, no tanto en muchos pueblos más pequeños o no necesariamente por el tamaño del pueblo, más por el carácter económico de la zona, yo diría que hay más de grow shop y luego hay todo el intermedio que hay tienda de CBD y de grow shop, ambas, ¿no? Entonces, si juntamos los CBD y los grow shop, estamos hablando de más de 1.200 tiendas de retail especializado en España. Y luego si quisiéramos añadirle incluso las asociaciones, porque algunas también pueden vender CBD o porque al final son una puerta del canal de cannabis, digamos, pues estamos hablando de más de 2.000 puntos de venta de cannabis en España, que es bastante significativo. Y solo por comentar que hemos hablado de eso, de la subida y la bajada de tiendas, muchas de las tiendas que han cerrado también es por algún problema legal o así, porque se han visto de tener que cerrar, no que su tienda no funcionara, sino que por X o por Y, pues Claro, les ha ido multa y no han podido seguir adelante, ¿no? claro, que es una Ujú, pequeña Incluso el tienda. miedo de que llegue, también he visto cerrar alguno, por el miedo de que llegue la multa. Sí, ujú, sí. ujú. Pero ya antes de que llegue la multa, simplemente el hecho de tener la incautación, que te quiten todo el producto de tu tienda y que luego encima pues te venga los juicios y tal, o sea, son unos gastos que, como decíamos, ¿no? Los pequeños autónomos, pues asusta y es complicado mantenerse ahí. Y pero muchos Total. siguen peleándola, ¿eh? Así que nada, animamos ahí a seguir en la lucha. Pues eso muestra la distribución por hábitat, sigue estando pues muy concentrado. Por ejemplo, veríamos que 3/4 de las tiendas están en ciudades de más de 50.000 habitantes, ¿no? Pero incluso hace unos años también obviamente el tamaño del municipio no nos lo dice todo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Hospitalet de Llobregat, que está al lado de Barcelona, solo tiene 2 tiendas, pero porque está al lado de Barcelona. Entonces también pueden comprar en Barcelona, digamos. Y lo mismo podemos decir de municipios turísticos y este tipo de cosas, pero sí que vemos que tiendas en ciudades de hasta de 30.000 habitantes, por ejemplo, ahora parece que ya se pueden sostener en muchos casos, digamos, con ese tamaño de población. No vemos tantas todavía, por ejemplo, en pueblos de 10.000 o este tipo de dimensión. Sigue siendo necesario normalmente, ¿no? Pues
Eso, vemos que la media estaría en 1,4 tiendas cada 100.000 habitantes, que sería una cada 60 y pico mil, ¿no? O sea, 60.000 habitantes por cada tienda, básicamente. Pero luego, en algunos sitios, la densidad es muchísimo más alta. Vemos Valencia, por ejemplo, que tenemos 3,47 tiendas por cada 100.000 habitantes, que es como 20.000 habitantes por tienda, básicamente, así. Y otras que no están así, pues por ejemplo Alicante, vemos que es un tercio de la penetración, curiosamente, comparado con Valencia. Ahí pueden haber varias casuísticas y también vemos diferentes evoluciones. Sí que os digo que las más grandes, notablemente Madrid y Barcelona, bastante estancado el ritmo de tiendas, aunque algunas siguen cambiando, digamos, hay rotación, pero el número general está estable. Y en cambio en algunas zonas, por ejemplo Murcia, vemos que ha crecido mucho, pero en parte también es lo que os decía de grow shops que le dan más importancia al CBD o este tipo de cosas. Lo que son, por ejemplo, Bilbao, Vigo. Notablemente, en ciudades más pequeñas, por ejemplo, algunas que son como núcleo de estudiantes, por ejemplo, Salamanca y Valladolid, no, perdón, Salamanca y Santiago de Compostela, me han sorprendido en esta edición por el número de tiendas notable respecto a su población, que entiendo que responde en parte al hecho de que hay una concentración de gente joven, aunque no sean residentes allí, pues más alta y que puede incentivar a las ventas, digamos. Bueno, y destacar que Granada sigue siendo la capital del CBD español. Tienen 6 tiendas por cada 100.000 habitantes, que sería una tienda cada 15.000 o algo así. Y en el tema del grow shop también es muy potente. Por lo tanto, Granada sigue siendo siempre un outlier. La cuna del cannabis, sí, cuando estuvimos ahí con The Podvan, ahí nos decían que eran donde nació la White Widow y, y la verdad que nos sorprendió lo canábico que era. ¿Sí? Los de Cannabio, ¿quién decía eso? Todos llevan los méritos. Sí, sí. No conocía la historia de la White Widow. Pensaba que era holandesa. Eso Yo dicen. tampoco la conocía, pero en Granada todo el mundo está loca con ella, sí, sí. Ostras, curioso. Bueno, y eso es el número de enseñas, de las principales enseñas. También vemos que ha habido bastantes movimientos, algunas que han retrocedido ligeramente, aunque en general sí que vemos una tendencia más positiva de lo que observamos en lo que serían las ventas en general, lo que también se reparten más sociedades, como os decía, por eso no se observa de manera tan clara. Tenemos que las grandes enseñas concentran 208 tiendas, que sería un tercio del total, lo cual ya es cierta consolidación. Y vemos que incluso nuevos jugadores emergen con bastante fuerza. Por ejemplo, en el caso de tu marca de CBD Baix Llobregat, que ahora ya cuentan en 2025 con como una quincena de tiendas y fue creada en finales del 23 o principios del 24. Por lo tanto, me refiero que sigue siendo un sector dinámico donde todavía hay oportunidades, incluso para nuevos entrantes en el mercado, nuevas franquicias, etcétera. Jesús. Y vemos que también destacan bastante jugadores extranjeros como, bueno, Greenery, no sé si son italianos todavía, pero al menos en su origen, o The Cannabis Cannabis Shop, Shop. Cannabis Store Amsterdam, Sweet Dreams, Greenery, no. italianos. O sea, ¿Perdona? el Flower Farm anterior sí que No, era Cannabis italiano. italiano y Greenery ahora es de español, ¿no? Sí, Digamos. firmó en financiación de aquí. Eso. Vale. Perfecto. Luego vemos bastantes italianos, ¿no? Como Sweet Dream también, francés, como High Society, aunque también la mayoría de las marcas siguen siendo nacionales. Pero bueno, es un sector, por lo tanto, interesante y dinámico, yo diría. No sé si queréis comentar algo sobre las tiendas. Sobre las tiendas, bueno, nosotros justamente es donde estamos, hablando con todas las tiendas, y sí que es verdad que la tendencia de tema franquicias es o sea, claro, yo cuando entro en el sector, pues a vista un año o dos me afilio a una franquicia, vamos a decir, o lo hago con una franquicia y al principio pues me sale mejor y demás, pero el atar 5 años a las tiendas, sí que es verdad que las tiendas al segundo, tercer, incluso cuarto año
empiezan a quemarse igual y van saliendo, ¿no? De esas franquicias. Entonces sí que la tendencia yo creo que es esa, un poco cuando una vez que ya está establecida la tienda, que ya tiene su clientela y demás, los dueños de tiendas ven mucho más valor en salir de esa franquicia y hacerlo por su cuenta, supongo que por tema económico también, ¿no? Al final, y luego de decisión de producto. O sea, si una marca me da todos los productos y mi clientela me está pidiendo otros, no puedo comprar, pues yo entiendo también que ahí tengas que mirar más por la sostenibilidad de la tienda y de tu culo, iba a decir, pero sí, de ti. Sí, y luego lo que comentas también de las nuevas franquicias que nacen y que crecen súper rápido. A nosotros en las Panavis nos vino una que no está en la lista y nos dijo que tenían 15 tiendas, ¿sabes? O sea que ya eran unos nuevos, CBD Innovation, o si, no sé si los teníais ubicados. Pero Sí, bueno, estaban en el mapa. correcto. Innovation CBD. No los tenía orientados como retailers. No, Cannabis Innovation creo que es. No sé. Ah, ya os lo mostramos, pero sí. Bueno, ahí se ve también los de Joint, los de CBD, estos que aparecen abajo. Pero está guay también, que todavía hay espacio para Hospitales más ya tienen productos. 12. Ujú. Sí, la tendencia de las pequeñas, o sea, es como comarcal, ¿no? En Navarra, por ejemplo, también la familia CBD, Ujú. CBD Hospitalet, es más, en la zona de Cataluña. Es como que van, no sé, pero tendencia también. Sí, eso, algo interesante es, por ejemplo, si lo comparamos a nivel europeo, con Francia e Italia, por ejemplo, que serían los mercados más homologables, yo sí que veo Italia, prácticamente no tienen cadenas nacionales, las que tienen son prácticamente las mismas que tenemos nosotros, al estilo de Cannabis Shop y estas, y luego tienen mucha cadena, eso, muy regional, digamos. Francia sería un poco lo opuesto. Rápidamente tienen la mayoría de franquicias, si las miras, son a escala nacional y rápidamente hacen el salto, incluso aunque hayan empezado en la Provenza, en Marsella, rápidamente a la que lanzan la red de franquicias, tienen en Nantes, tienen en Bretaña, en toda Francia. Yo creo que España sería un medio entre esos dos modelos. Sí que hay empresas, no les cuesta muchísimo expandirse a muchos sitios, aunque algunas sí que por lo que sea, por tema logístico o simplemente por tema de familiaridad con el público y este tipo de cosas, les da más de quedarse en su ciudad inicial. Entonces, de esa lista, por ejemplo, pues sí que, pues por ejemplo, de CBD Site es principalmente Cataluña, ¿no? A ver qué otro se me ocurre. Joint, si no me equivoco, están por Galicia, ¿no? Andalucía, si no me equivoco. Diría que Galicia, si no me equivoco. Pero. Sí, yo conozco más de la zona de Galicia, pero eso, CBD Hospitalet también de la zona de Cataluña. Alchemy también te diría que por ahí, o no sé, igual estoy equivocado. Sí, Sensitive también por ahí. Pero no, el resto, o sea, las que tienen, o sea, Greener y la tía María y demás, esas sí que están por toda España. Sí. O sea, no hacen Bueno, distinción pero la tía ninguna. María, por ejemplo, en Cataluña no mucho. Yo diría la tía María mucho más en lo que sería dentro de España, creo. Mm. Puede Sí. ser, Que sería perfectamente. en las Aquí Castillas, en el, Extremadura y tal. Eso Madrid. iba a decir, aquí en el norte, lo que más yo creo que se ve, o sea, yendo más hacia Asturias y demás, pues CB Dream, la tía María también hay alguna por ahí. Currus también, aquí en Pamplona, por ejemplo, la única franquicia que intentó Greener y no salió, y se ha quedado Currus, que también es un modelo diferente, no es dentro de supermercados, que no tiene ningún otro, Ujú, ujú. tiene ese detalle, Sí, pero sí. eso es interesante también, que hablamos de puertas al final indistintamente, pero por ejemplo, algo que hemos detectado que todavía no es, creo, suficientemente importante como para darle, como para apuntarlo de manera distinta, pero quizás en ediciones siguientes lo vamos a hacer, es el tema de los deliveries, por ejemplo, que eso en la pandemia se dio mucho y, por ejemplo, en Francia tira bastante, Ujú. ¿no? El tema de escribir por WhatsApp y no hace, puedes tener un almacén que no está abierto al público, digamos, ¿no? Pero estás en el comercio físico, digamos, a través de Telegram o lo que sea. Y luego también el tema del vending, que sobre todo en algunos sitios me sorprendió porque hace unos años no se veía mucho. Y de hecho el que se veía solía ser, pues por ejemplo en Barcelona en verano pasado hubo una redada en el Raval contra pakistaníes que tenían máquinas de vending de cannabis, que eran de una marca en concreto, de hecho, todas. Pero ahora lo que veo es que no es, o sea, vending, que es su propia tienda, entre comillas. Tanto a veces combinado con que venden también Coca-Colas y chuches y lo que sea,
como alguna que es solo únicamente de tienda de dispensario de CBD, digamos, abierta normalmente pues 24/7 muchas veces o según se permita, pero en ese modelo de self-service al final. Por lo tanto, junto a Cada lo vez que se tú... ve más vending, sí. ¿Perdón? Eso que iba a comentar, que cada vez se ve más vending, sí que es verdad que o sea, es obligatorio el tema del DNI y demás, que igual ha sido un poco la pelea que tuvieron los primeros vending, que de alguna manera como se vende producto de no consumo, ¿por qué va a tener eso de 18? Pero bueno, un papel, un grinder, lo mismo, ¿no? Ujú. Pero sí, al final sí que se pusieron estrictos con eso y cada vez se ven más, como dices. En Bilbao creo que han abierto una nueva. Mm, interesante. Y junto a lo que decías también de los centros comerciales, por ejemplo, incluso de pues que hay tiendas más grandes, tiendas más chicas, hay diferentes posicionamientos que pueden adoptar, incluso a nivel, si quieres, de mensajes y vibe y tipo de audiencia, ¿no? ¿Tienes alguna marca en concreto de retail, por ejemplo, que aunque sea de retail especializado, se centran más en lo que serían aceites, cosméticos y suelen tener un público más mayor a veces? Y en cambio hay otras pues que tienen la orientación contraria a veces y es más de, por ejemplo, de flor y de resinas con un público más masculino y más joven, por ejemplo. Entonces ahí también hay mucho margen, ¿no? Que no es solo un juego de cuántas tiendas tengo, sino también, vamos, estoy seguro que entre lo que genera la tienda, la mayor tienda de España y la menor, digamos, pues habrá una diferencia muy importante, ¿no? Hay empresas que tienen básicamente flagship, por ejemplo, sería Canactiva, tienen una en Barcelona y una en Madrid. ¿Qué es flagships? Flagship sería como tienda principal, digamos, pero más en la medida. Es decir, flagship sería como plantar la bandera para promocionar el canal online, digamos, a través del canal físico, Vale, de vale, algún vale. modo. Que se centra como en mejorar la experiencia de usuario, entre comillas, y no tanto en que toda la venta se tenga que acabar haciendo en la tienda, de algún modo. Ujú. Vale, Eso vale. se usa bastante en otro tipo De sectores. de negocios, sí. Ujú. Por cierto, muchas gracias por haber quitado el límite de tiempo de la llamada. Ah, vale. Bueno, ya Sí, vamos acabando, me ha adelantado él. no queda Bueno, mucho. Solo tenemos el tema del online, que básicamente vemos que lo que serían las búsquedas en Google, pues muestran una consolidación después de ese pico del 2021, lo que asimilamos no necesariamente equivale a menor interés, sino que también hay mucho más tráfico directo o a través de otras vías, porque la gente ya no está buscando cómo comprar CBD, ya saben dónde se compra, por lo tanto vas y lo compras directamente, ¿no? Entonces eso tiene también que ver con lo que decíamos antes de mayores estrategias de crecimiento orgánico, de fidelización de la audiencia y este tipo de movimientos, ¿no? En lo que sería el canal online, vemos que corresponde más o menos con los datos que dábamos en la primera de ventas, por eso digo que sobreindexa el online al estar más concentrado, no al ser un juego más, no tan fragmentado como las tiendas, digamos, vemos que se parecen mucho, pero también aparecen algunas extranjeras del canal online con bastante fuerza aquí, notablemente pues Mamacana, por ejemplo, o también Tom Hams, que si no me equivoco, no sé si tiene alguna tienda Mamacana, creo que no. Pero, por ejemplo, en el caso de Tom Hams sí, que sería más ese estilo de tienda flagship que os comentaba, ¿no? Pero Vale. bueno, vemos que también hay bastante movimiento, muchas que pierden tráfico en ese periodo, no quiere decir que pierdan ventas necesariamente, pero pierden algo de tráfico, y algunas, además, de manera algo catastrófica, normalmente fruto de, bueno, sea de discontinuación de la actividad económica, entre comillas, o incluso por el tema de intervención policial, etcétera, como hay alguna de las mayores caídas que vemos aquí, pues la podemos atribuir principalmente a eso, a una reducción de la actividad por problemas judiciales, básicamente. Ya, Hanapi me sorprende ahí. Y mira, Cannabis Innovation, ¿no? Esos son los que os decía que ahí Sí. estamos en el octavo. ah, eso sí, que los teníais también en el mapa. Esos son los de las tiendas primarias. Ujú, ujú, ujú. Y bueno, luego, por supuesto, por el lado de formatos accesibles en el canal de farmacia, pues solo destacar que están pues, muchos de los grandes jugadores del OTC, como Uriaki, Almiral, pues están muy fuertes en esa línea. Hay bastante innovación de producto también, formulado con caléndula
varios tipos de otros compuestos naturales, ¿no? Que es interesante, y también una tendencia hacia mayor potencia, digamos, de los productos, mayor contenido de CBD en los cosméticos y también pues presión de precio y competitividad porque hay bastantes marcas bastante fuertes en este segmento. Entonces algunas de estas, sobre todo, están mirando al canal medicinal últimamente. Por ejemplo, Be Mind Lab ha anunciado que tiene esa intención y, si no me equivoco, Profesor CBD también manifestó que le interesaba la posibilidad de registrar productos medicinales y todo este tema, básicamente. Luego, por el tema de sintéticos, no me interesa tocarlo mucho, simplemente que obviamente están apareciendo muchos nuevos compuestos sintéticos, de los cuales pues España tiene un sistema de alerta temprana que los tiene que notificar a la Unión Europea y todo eso. Y tenemos varios tipos y varias familias de ellos. Notablemente la HHC, que fue prohibido al final, pero que en un momento pues estaba concentrando mucha de la atención de los derivados psicoactivos del cáñamo en España. Al final diría que el HHC fue el precursor de alguna manera, ¿no? De ese canal de psicoactivos. Sí, empezó con Psicotrópicos. semisintético y ahora ya está como Inaca, Vinaca, Pinaca, bueno, son los que se conocía de esta lista, que sí que son más sintéticos puros y duros, ¿no? Bueno, antes del HHC, todo esto venía, pues en Estados Unidos tenían Delta 8 y todos esos. Y sí, pero sí, en Europa es verdad que el HHC fue el que cogió mayor. Y ahora ya van por el THC-PO, ¿no? Y varios Bueno, otros te que hay. vuelves loco ya con los nombres. También os digo que la familia química a veces es difícil relacionarla con el compuesto y sobre todo con cómo se etiqueta, ¿no? Por ejemplo, en Francia hubo, porque como sabéis, también prohibieron HHC y un montón de semisintéticos en Francia. Bastante antes, sí. Lo que pasa es que los seguían vendiendo poniéndolos como puissant, ¿no? Como variedades potentes. Strong y mierda, sí, sí. Y cada uno que sepa lo que es, ¿no? Ahí. Y alguno, ¿no? El jefe de High Society fue detenido al final por eso hace unos meses, ¿no? Entonces, bueno, es un sector que también tiene sus problemas de legitimidad. Solamente en República Checa, pues, han regulado de un modo más concienzudo su venta y también por eso se ha convertido en un centro industrial, robando parte del potencial que estaba en el sur de Europa, digamos, pero que a nivel regulatorio prácticamente solo pueden explotar ellos y los suizos, por supuesto, lo cual les da una ventaja importante y a nivel de protección del consumidor o de los menores no hace absolutamente ninguna diferencia, ¿no? Al final, porque, digamos, estamos hablando de productos importados en todos los casos, pero bueno, son las dinámicas del sector. Entonces, ya para acabar, solo destacar que el 80, aunque hemos visto muchas marcas que son de origen italiano, francés y todo eso, cuando hacemos la suma de todas las marcas del sector, nos sale que el 80% de los activos son de propiedad española, digamos. Vemos también, sin embargo, que el sector no tiene una capitalización enorme y eso es principalmente porque estamos hablando básicamente de inventarios, almacenes, tiendas en algunos casos, pero la gran infraestructura de cultivo, procesado, manufactura y tal no suele estar en España, por lo tanto no es un sector con una capitalización enorme. Y para acabar, pues bueno, el potencial del cáñamo industrial, por supuesto, que sería muy importante. Y en España ha habido algunos estudios interesantes, algunos de ellos cofinanciados por la Unión Europea, como los que os comentaba en Extremadura, por ejemplo. O, por ejemplo, este estudio del CSIC en Asturias está bastante guapo, que compara la absorción de carbono. La Unión Europea, a efectos de las políticas agrícolas, te paga asumiendo 15 toneladas de CO2 por hectárea de cáñamo, pero los valores en Asturias daban más parecido a 40, el triple de lo que decía la Comisión Europea. Por lo tanto, para los objetivos de sostenibilidad y todo eso, y más allá de eso, por supuesto, como materiales interesantes, como superalimentos, construcción, tejidos, etcétera, pues el cáñamo sigue teniendo un potencial enorme que no está siendo explotado y que, de hecho, poder desarrollar el mercado CBD, en cierto modo, podría haber sido la punta de lanza para desarrollar también esos mercados, a medida que los agricultores buscan, digamos, diversificar su actividad. Por lo tanto, sigue siendo este un motivo que
que se beneficiaría mucho de una regulación más accesible en el caso de España. Y con esto acabamos la presentación respecto al CBD. No sé si os ha quedado alguna Yo te pregunta o hago una algún... pregunta Ujú. que últimamente lo estoy hablando también con varias tiendas y demás, y ahora que has comentado el cáñamo me viene a pelo. Ujú. ¿Cuál crees que es el modelo de tienda que va a persistir en España? O sea, ahora vemos las tiendas de CBD, vemos grow shops y luego están haciendo también otro tipo de tiendas que igual se acercan más a una tienda alternativa, bio o demás, que igual están más en cáñamo que en CBD, pero también tienen. Aparte, lo que has comentado, ¿no? Pues un montón de tiendas en el Raval o en zonas concurridas que han metido CBD con calzador porque vendían, yo qué sé, ropa, cosmética, o sea, de todo y han metido CBD. Entonces, dentro de todas esas alternativas que existen, o si es estanco, si esa línea también puedes decir, ¿eh? O sea, abierto a todo. Qué es lo que ves que va a Yo, salir? yo creo que la penetración en canales tradicionales sí que pienso que es el futuro y que tiene mucho sentido que, por ejemplo, el CBD inhalable se venda mucho en el estanco, que los cosméticos se vendan mucho en herbolario, tienda natural, farmacia para farmacia, etcétera, etcétera. Y pienso que el canal especializado también tiene mucho futuro porque hay productos que no encajan en los otros principalmente, ¿no? Sobre todo por el lado de inhalables y todo eso. Yo también le veo al sector especializado. Lo que pienso es que si eventualmente hubiera una regulación integral en España, por ejemplo, en el caso de Canadá, no sé si lo sabéis, pero no hay diferencia entre el CBD y el cannabis a efectos regulatorios. Se vende todo en el mismo dispensario y todo sigue la misma Cannabis Act, la misma ley del cannabis. Y digamos, a diferencia de Estados Unidos, donde sí que persiste esta diferencia entre cáñamo y cannabis, vemos que ha quedado todo junto. Yo pienso que en la mente del consumidor todo es un poco lo mismo. Y que, es decir, que si se legalizaran los dispensarios, yo creo que las tiendas de CBD se convertirían en dispensarios, entre comillas, añadirían el THC, pero que no se, en un marco abierto regulatorio no se mantendría la diferencia entre cannabis y CBD, en mi opinión. Ujú. Creo que quedaría el canal especializado para productos, sobre todo, pues más potentes, digamos, etcétera, o más específicos, por ejemplo, extractos y tal, y luego los canales tradicionales para los sucedáneos de tabaco, los cosméticos, ¿no? Los productos de cada canal. ¿Cómo lo veis vosotros? Es un modelo interesante, la verdad. Cuando tuvimos el podcast con Sensitive hablábamos de eso, ¿no? De la tienda de cannabis que pudiese entrar, que ahora que sería como el ideal, ¿no? Yo te iba a preguntar, perdón, si quieres ir a comentar lo que opinas y luego tiro la pregunta. Dale, no había pensado en segmentarlo por productos o esa manera que estabas haciendo, pero sí Ujú, que me parece que de alguna manera eso pone en valor, bueno, o sea, lo veo sentido con la regulación que dices de THC, o sentido como más mejor ordenado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ujú, Entonces, el canal especializado a través de dispensarios, que las tiendas de CBD se convirtiesen en eso. Al final yo creo que es lo que tiene sentido. Luego ahí habría que ver qué pasa con las asociaciones canábicas, ¿no? Que es otro actor clave dentro del sector. Pero bueno, sí, o sea, es lógico como lo has separado. ujú, ujú, Y yo te iba a preguntar, ujú. perdona, dale, Arnau, si quieres. No, iba a comentar que si hubiera simplemente una clarificación del marco de la situación del CBD y del cáñamo, más en la línea de lo que os comentaba antes respecto a considerarlo como producto vegetal para fumar, vamos a imaginar que no hubiera ningún tipo de restricción extra de los canales, aunque honestamente también podría ser una intención del regulador con varios argumentos pues de control de edad y todo eso, que yo no creo que sean realmente válidos porque sabemos que los menores fuman y compran el estanco también, ¿no? Entonces, no veo por qué el control de edad del estanco fuera mejor, aunque sí se podría obligar a las webs de CBD a tenerlo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es otro punto. Pero el caso es que si fuera abierta regulatoriamente en este sentido, yo creo que podría haber un auge, digamos, de todo, que es parecido a lo que pasó en Francia después de 2021, que abrieron un montón de... eso vino de que el gobierno quería prácticamente prohibirlo todo y el Consejo de Estado, que es como un órgano consultivo,
sacó la directriz en Francia de que no se podía prohibir porque no es un producto estupefaciente y además en el marco del mercado único no tiene ningún sentido prohibirlo porque lo puedes importar, ¿no? Todo eso, ¿no? Y eso trajo un desarrollo enorme en el canal estanco, pero paralelamente también en el sector de retail especializado. Que es verdad que luego muchas tiendas cerraron porque hubo un poco de burbuja, digamos, pero eso que en España pasó a muchísima menos escala, yo pienso que podría llegar, pienso que sería el efecto de esa regulación en España, que veríamos un crecimiento del mercado simplemente por la legitimidad y por la flexibilidad también que te aportaría, ¿no? Pues imagínate poder tener tu pequeña producción para tu tienda, digamos, y luego puedes exportar también, ¿no? Abriría el juego de tal manera que, en mi opinión, promovería desarrollo económico sin ninguna duda. Entonces, en tu opinión, ¿cómo sería qué modelo crees que deberíamos priorizar de cara a una regulación? Estamos, creo que te comenté antes, tratando de unir a las asociaciones por la regulación del cannabis en España, tanto de la parte de cáñamo como de cannabis medicinal, como CBD, como en general todos los sectores. ¿Y cómo crees que habría que ir? O sea, ¿qué modelo de país crees que sería el más adecuado? Como decías, como Canadá, de todo a una y sin diferenciación, con distinción. Tú que estás ahí como enterado de los diferentes modelos, ¿qué es lo que tú empujarías? Pues yo pienso que hay 3 niveles distintos: estratégico, operacional y táctico, digamos. A nivel estratégico, es decir, y casi de principios, pues yo soy partidario de simplemente descriminalizar la planta y que sea un producto como un ingrediente como el resto. Y entonces pienso que el modelo sí que podría ser parecido a Canadá, quizás idealmente con mayor flexibilidad también. Por ejemplo, en Canadá hasta hace muy poco no se podía vender directamente desde el cultivo al paciente, ¿no? Tenía que pasar por el dispensario, por decir algo. En mi opinión, todos los modelos son válidos, deja al consumidor que decida, entre comillas. Esto es lo que genera innovación, lo que genera competitividad y genera un mejor mercado para todo el mundo, en mi opinión. Pero bueno, a nivel operativo hemos de entender, digamos, que, como os he comentado al principio, las instituciones y las élites en España no están por la labor de hacer una regulación integral, por lo tanto pienso que hay que apostar por cosas que sean muy pragmáticas y, por lo tanto, a nivel táctico, yo personalmente lo que priorizo o como me lo tomo es qué es lo menor, lo más fácil que podemos pedir, que podemos lograr y que aún así nos hace avanzar de algún modo. Porque pienso que es decir, siempre estamos proponiendo cosas, intentando avanzar, pero no lo logramos hacer, y en muchos casos es porque el regulador no quiere ni escucharnos respecto a la legalización del cannabis, por ejemplo, ¿no? Entonces yo por eso, también incluso en el marco medicinal y en todos, hago la propuesta de mínimos, porque pienso que si ahora, por ejemplo, se legitima haciendo el tema del producto vegetal para fumar, aunque el efecto no es un cambio legal inmenso, digamos, abre la puerta a quizás que la siguiente reforma ya sea más completa, por ejemplo, dentro del caso del CBD, y pienso que estaríamos en mejor condición de plantear entonces una ley del cáñamo, por decir algo, si tuviéramos un sector legitimado, en crecimiento, con infraestructura de cultivo, de producción, etcétera, etcétera. Tendríamos muchos más visos para proponer eso que la situación actual. Y lo mismo lo digo, por ejemplo, en el tema del mercado medicinal. Obviamente yo querría que fuera como en Alemania, que todo el mundo con su ordenador pueda pedir cannabis en una farmacia, por ejemplo, pero sabemos que esa no es la intención. Por lo tanto, también se pueden pedir, pues, venga, vamos a pedir que se haga, que las farmacias comunitarias también puedan prescribirlo. Pienso que tenemos que apostar por mejoras incrementales en el marco regulatorio, que por lo tanto no va a ser rápido, no va a ser fácil, pero honestamente yo soy radical, yo apuesto por por la mejor regulación posible, pero pienso que lo más importante es el movimiento y que por lo tanto hay que ponérselo muy mascado a los políticos para que no se puedan negar, para que no puedan poner excusas de tráfico y por lo tanto pienso que también el aprendizaje de Alemania es que se va construyendo lo uno encima de lo otro de algún modo. Entonces, Alemania no hubiera legalizado en 2024 si en el 17 no hubieran ampliado el acceso medicinal como lo hicieron, mucho más fácil.
y no hubieran hecho esa reforma en 2017 si en 2013 no la hubieran previsto para efectos compasivos y todo eso. Por lo tanto, pienso que España 2025 es como Alemania 2013, que tenemos un mercado de mierda, entre comillas, pero que abre la puerta para que se puedan desarrollar más cosas en el futuro. Entonces, el primer paso igual de la ley antitabaco, a meter el morro. Luego, bueno, no sé. Si quieres te meto en el grupo y hablamos igual más tranquilamente de todo esto, porque creo que hay mucho trabajo. Pero bueno, verías interesante no ir paso a paso y ahí en esa línea pues intentar también ir todos un poco a una, con un poco de estrategia común. Pero sería interesante, ¿no? Totalmente, totalmente. Venga, venga, venga. Pues le damos caña. Ya por último, para la gente hablábamos de que el B2B es interesante, ¿no? La parte de distribución y tal. Parece que tenéis una base de datos bastante trabajada que sería interesante, ¿no? Proponer a la comunidad. Claro, por supuesto, ofrecemos esta base de datos, que es la que hemos usado para elaborar el estudio. Recopilamos información de 580 empresas y está descargable para todo el mundo, por lo tanto os invitamos a hacerlo. Y un descuentico especial a la comunidad ya les dejáis. Ok. 10% para Depot Hub. Díselo, Arnau, díselo. Muchas gracias, Arnau. Link en la descripción y joder, la verdad que muy potente. No sé si tienes alguna otra pregunta, John, pero pues nada, yo me voy a estudiar este informe a fondo a fondo. Pues nada. Sí, el otro día ya estuvo mandándome Alex algunas capturas, que como no pudo venir al anterior webinar, Sí, me sí. estaba mandando y yo, sí, lo he visto con Arnau. No me está viendo tal. Nada, muy interesante equipo. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y nada, y a seguir dándole y seguiremos ahí intentando mover las cosas y hacer avanzar. Con gente como vosotros también se hace más fácil al profesionalizarlo, como decís. Pues muchas gracias, chicos. A ustedes, de verdad. A Que vaya muy vosotros. bien. Cuidados mucho. Gracias.